No, absolutamente no, gritó Alejandro al teléfono caminando de un lado a otro en su oficina. Les dije que no quiero excusas. O cierran ese trato hoy o busquen otro trabajo. Colgó el teléfono con fuerza y se pasó las manos por el cabello. Su casa de cristal, como la llamaban en el barrio, brillaba bajo el sol de la mañana. Ventanas enormes, paredes transparentes, todo diseñado para que nadie pudiera acercarse sin ser visto. Perfecto para un hombre que no quería visitas. Sonó el timbre. Alejandro frunció el ceño. Nadie tocaba su puerta. Nunca. Sus empleados sabían que no debían molestarlo en casa, y los vecinos... Bueno, los vecinos lo evitaban como si fuera un fantasma. El timbre sonó otra vez, esta vez acompañado de pequeños golpecitos en el cristal. «¿Qué diablos?», murmuró acercándose a la puerta principal. Al abrir, se quedó helado. Una niña pequeña lo miraba desde abajo, con una mochila gastada colgando de sus hombros. Tenía el cabello rizado recogido en dos coletas despeinadas y unos ojos enormes que lo estudiaban con curiosidad. «Hola», dijo la niña con una sonrisa. «¿Puedes caminar conmigo a la escuela?». Alejandro parpadeó varias veces, como si la niña fuera una alucinación. «¿Qué? Mi mamá se fue temprano al trabajo y me dijo que podía ir sola, pero tengo miedo del perro grande de la esquina», explicó la pequeña, balanceándose sobre sus pies. «¿Tú me acompañas?» «¿Cuántos años tienes?», preguntó Alejandro todavía procesando la situación. «4», respondió ella, levantando 4 deditos. «¿Y tú?». «Suficientes para saber que no debo caminar con extraños». La niña ladeó la cabeza, confundida. «Pero tú no eres un extraño. Vives aquí al lado. Te veo todas las mañanas cuando salgo. Siempre estás serio, pero no pareces malo». Alejandro sintió como si el mundo se hubiera inclinado ligeramente. ¿Esta niña lo había estado observando? ¿Cuánto tiempo llevaba viviendo en el barrio sin darse cuenta de que existía? «Escucha, pequeña». «Camila», lo interrumpió. «Me llamo Camila». «Camila», repitió él. «No puedo llevarte a la escuela. Tengo trabajo importante que hacer». Los ojos de Camila se llenaron de lágrimas, pero no lloró. Solo asintió con la cabeza y dio un paso hacia atrás. «Está bien, le diré al perro que no me ladre». Algo en el pecho de Alejandro se retorció. Miró a la niña, con su mochila raída y sus zapatos desgastados, y luego miró hacia la calle. Efectivamente, en la esquina había un perro grande que siempre ladraba a los transeúntes. «Espera», dijo antes de poder detenerse. «5 minutos. Solo te acompaño hasta la escuela y me voy». La cara de Camila se iluminó como un árbol de Navidad. «Sí, gracias». Alejandro cerró la puerta de su casa y caminó junto a la pequeña. Al salir a la calle, notó que varias personas se asomaban por sus ventanas. La señora González, que regaba sus plantas en el jardín, casi se cae de la sorpresa. El señor Martínez dejó caer el periódico. «¿Por qué me miran así?», le preguntó Camila, tomándolo de la mano sin avisar. Alejandro se tensó al sentir la manita cálida entre sus dedos, pero no la soltó. «Porque nunca me ven caminar con nadie». «¿No tienes amigos?». «No». «¿No tienes familia?». «No». «¿No tienes perro?». «No». Camila lo miró con lástima. «Qué triste. Yo tampoco tengo perro, pero tengo a mi mamá y ahora te tengo a ti». «No me tienes a mí», dijo Alejandro rápidamente. «Solo te estoy llevando a la escuela esta vez». «¿Solo una vez?». Alejandro la miró. Los ojos de Camila brillaban con esperanza, y por alguna razón no pudo mentirle. «Ya veremos». Mientras caminaban por la banqueta, más vecinos se asomaban. Algunos susurraban entre ellos, otros simplemente se quedaban boquiabiertos. Alejandro Méndez, el hombre de la casa de cristal que nunca hablaba con nadie, estaba caminando de la mano con una niña de 4 años. «¿Ves?», dijo Camila, señalando hacia la escuela que ya se veía a lo lejos. «El perro ni siquiera nos ladró. Creo que le das miedo». Alejandro miró hacia atrás. El perro grande estaba sentado tranquilamente, observándolos pasar sin hacer ruido. «Tal vez», murmuró. Al llegar a la puerta de la escuela, Camila soltó su mano y se ajustó la mochila. «Gracias por caminar conmigo. ¿Mañana también puedes?». Alejandro abrió la boca para decir que no, pero las palabras no salieron. «Tal vez».
Camila sonrió y entró corriendo a la escuela, gritándole a una maestra que ya tenía un amigo que la había acompañado. Alejandro se quedó parado en la banqueta, viendo cómo la pequeña desaparecía entre los otros niños. Cuando se dio la vuelta para regresar a casa, se dio cuenta de que tenía una sensación extraña en el pecho, algo parecido a la calidez, pero que hacía mucho tiempo no sentía. Por primera vez en años, su casa de cristal no le parecía un refugio perfecto. Le parecía un poco vacía. A la mañana siguiente, Alejandro se despertó más temprano de lo usual. Se duchó, se vistió con su traje gris de siempre y se preparó un café. Cuando miró por la ventana, vio una pequeña figura esperando junto a su puerta. Camila estaba ahí con la misma mochila gastada, balanceándose sobre sus pies y tarareando una canción. «Diablos», murmuró, pero no pudo evitar una pequeña sonrisa. Abrió la puerta y la niña lo saludó como si fueran viejos amigos. «Buenos días. Ya sabía que ibas a salir. Siempre sales a la misma hora». «¿Me has estado espiando?», preguntó Alejandro cerrando la puerta tras de sí. «No es espiar, es observar», respondió Camila, tomándolo de la mano otra vez. «Mi mamá dice que observar es bueno porque así aprendes cosas». Comenzaron a caminar por la calle. Esta vez, menos vecinos se asomaron, pero Alejandro todavía podía sentir sus miradas curiosas. «¿Tu mamá trabaja muy temprano?», le preguntó mientras esquivaban un charco de agua. «Sí, se levanta cuando todavía está oscuro y se va a limpiar oficinas», explicó Camila dando pequeños saltitos. «Dice que los edificios grandes necesitan estar bonitos para cuando lleguen las personas importantes». Alejandro sintió algo extraño en el estómago. Él era una de esas personas importantes que llegaban a oficinas limpias sin pensar en quién las había limpiado. ¿Y no se cansa? Mucho. A veces llega a casa y se duerme en el sillón con la ropa de trabajo puesta. Camila se detuvo para recoger una flor pequeña que crecía entre las grietas de la banqueta. Pero nunca se queja. Dice que todo lo hace por mí. ¿Y tu papá? La niña se encogió de hombros. «No tengo papá». «Bueno, sí tengo, pero no vive con nosotras. Mi mamá dice que está muy lejos y que tal vez algún día pueda conocerlo». Alejandro no supo qué decir. En su mundo, los problemas se resolvían con dinero y contratos. No sabía cómo responder a la tristeza simple de una niña. «¿Sabes leer?», le preguntó Camila de repente, cambiando el tema. «Por supuesto». «Yo también. Bueno, un poquito. Mi mamá me enseñó algunas letras y la maestra me está enseñando más». Sus ojos brillaron de emoción. «Quiero ser la mejor lectora del mundo». «¿Del mundo entero?». «Sí, voy a leer todos los libros que existen. Los de princesas, los de dinosaurios, los de carros, todos». Camila hizo un gesto grande con los brazos. «¿Tú tienes libros?». Alejandro pensó en su oficina en casa, llena de reportes financieros, contratos y documentos legales. «Tengo algunos». «¿De princesas?». «No exactamente». «¿De dinosaurios?». «No». «Entonces, ¿de qué?». «De trabajo». Camila arrugó la nariz. «Esos deben ser aburridos». Alejandro se sorprendió al soltar una pequeña carcajada. Hacía mucho tiempo que no se reía. «Sí, son bastante aburridos». Mientras caminaban, Alejandro se encontró escuchando realmente a la niña. No era como las conversaciones que tenía en el trabajo, llenas de estrategias y números. Camila hablaba de cosas simples: el color de las nubes, por qué los gatos tienen bigotes, cuál era su sabor de helado favorito. «¿Sabes qué?», dijo Camila cuando estaban llegando a la escuela. «Eres muy callado, pero me gusta caminar contigo». «¿Por qué?». «Porque me escuchas de verdad, no como los adultos que dicen «ajá» mientras miran el teléfono». Alejandro se dio cuenta de que tenía razón. Había estado escuchando cada palabra que decía la niña, sin pensar en correos electrónicos o reuniones. Al llegar a la puerta de la escuela, Camila se detuvo y lo miró con seriedad. «¿Cómo te llamas?». «Ayer no me dijiste». «Alejandro». «Alejandro», repitió ella, como probando el sonido. «Me gusta». «¿Puedo decirte Alex?». «Nadie me dice Alex». «Entonces yo seré la primera», sonrió. «Gracias por caminar conmigo otra vez, Alex. Ahora ya eres mi compañero de camino oficial». «¿Compañero de camino?». «Sí, es mejor que amigo porque los compañeros de camino se cuidan mutuamente en el viaje».
Antes de que Alejandro pudiera responder, Camila entró corriendo a la escuela, gritándole a su maestra que su compañero de camino la había acompañado otra vez. Alejandro se quedó parado en la banqueta, pensando en las palabras de la niña. Compañero de camino. Hacía años que no tenía compañía en ningún camino. Cuando regresó a su casa de cristal, por primera vez notó lo silenciosa que estaba. No había voces infantiles preguntándole cosas, no había pequeños pasos junto a los suyos. Se sirvió otro café y se dirigió a su oficina, pero antes se detuvo frente a una ventana. Desde ahí podía ver el camino a la escuela, el mismo que acababa de recorrer con Camila. Por primera vez en su vida adulta, Alejandro esperaba que llegara la mañana siguiente. Lucía Ramírez llegó a casa después de su segundo turno, arrastrando los pies y con las manos ásperas por los químicos de limpieza. Eran las 7 de la noche y Camila ya estaba en casa de la señora González, como siempre cuando ella trabajaba hasta tarde. «¡Mami!», gritó Camila cuando la vio llegar corriendo hacia ella con los brazos abiertos. «Hola, mi amor». Lucía la abrazó fuerte, respirando el olor a champú barato de su cabello. «¿Te portaste bien con doña González?» «Sí, pero tengo que contarte algo súper importante». Camila la tomó de la mano y la jaló hacia el pequeño sillón de su apartamento. «Tengo un compañero de camino». «¿Un qué?» «Un compañero de camino. Se llama Alex y me lleva a la escuela todas las mañanas. Es muy alto y siempre usa trajes grises, pero es bueno conmigo». A Lucía se le heló la sangre. «¿Quién es Alex, Camila?» «Es el señor de la casa de cristal. Vive aquí al lado». Camila señaló hacia la ventana. «Ayer le pedí que me acompañara porque tenía miedo del perro grande, y hoy vino solo. Creo que le gustó». Lucía se puso de pie de inmediato. Un extraño estaba caminando con su hija de 4 años y ella no tenía idea. «Camila, escúchame muy bien». Se arrodilló frente a su hija. «No puedes irte con personas que no conocemos. Es peligroso». «Pero él no es peligroso, mami. Me escucha y me cuida del perro grande». «No importa. Mañana yo te llevo a la escuela, aunque llegue tarde al trabajo». Camila puso cara triste, pero asintió. Esa noche, Lucía no pudo dormir. Se la pasó pensando en el hombre de la casa de cristal. Todos en el barrio sabían de él. Rico, soltero, antisocial. Nunca hablaba con nadie. Nunca salía de su casa, excepto para irse en su carro caro. ¿Por qué de repente tenía interés en una niña de 4 años? Al día siguiente, Lucía salió temprano de su primer trabajo para llevar a Camila a la escuela. Mientras caminaban, vio que la puerta de la casa de cristal se abría y salía un hombre alto en traje gris. Tenía el cabello oscuro peinado hacia atrás y una expresión seria. Sus ojos se encontraron por un momento. El hombre pareció sorprendido de verla, pero no se acercó. Solo observó desde su jardín mientras ellas pasaban. «Ese es Alex», susurró Camila. «¿Ves? No parece malo». Lucía no respondió, pero sintió los ojos del hombre siguiéndolas hasta que doblaron la esquina. En el trabajo no pudo concentrarse. Durante su descanso, llamó a la señora González. «Doña González, ¿usted conoce al hombre de la casa grande de cristal? ¿Al señor Méndez?» «Ay, mija, ese hombre es un misterio. Lleva como 3 años viviendo ahí y nunca le he visto la cara completa. Dicen que es muy rico, que tiene una empresa o algo así. ¿Ha tenido problemas con la policía, con niños?» «No, que yo sepa, pero es muy raro, Lucía. Nunca sale, nunca recibe visitas. El único que va a su casa es un muchacho que le trae la comida de restaurantes caros». Esa información no tranquilizó a Lucía para nada. Durante toda la semana, ella misma llevó y recogió a Camila de la escuela. Cada mañana veía al hombre salir de su casa justo cuando ellas pasaban. No se acercaba, pero siempre las observaba. Camila se quejaba todos los días. «¿Por qué no puedo caminar con Alex? Yo creo que está triste porque ya no somos compañeros de camino». «Porque no lo conocemos, Camila. Los adultos desconocidos pueden ser peligrosos. Pero él no me hizo nada malo. Solo caminaba conmigo y me escuchaba cuando le contaba cosas». El viernes por la tarde, Lucía decidió investigar por su cuenta. Fue a la peluquería del barrio, donde la señora Carmen sabía todo sobre todos. «¿El de la casa de cristal?» Carmen dejó de cortar el cabello de su cliente.
Ese hombre es Alejandro Méndez. Tiene una empresa grande, algo de tecnología. Es millonario, mija. ¿Y qué hace un millonario viviendo en nuestro barrio? Nadie sabe. Apareció un día y compró esa casa. La mandó remodelar toda con esos cristales raros. Dicen que ni siquiera tiene cortinas. ¿Ha tenido problemas con la ley? No que yo sepa, pero es bien extraño. Nunca sonríe, nunca habla con nadie. El único que lo ve es don Raúl, que le corta el pasto, y dice que el hombre le paga sin ni siquiera mirarlo a la cara. Esa información tampoco ayudó mucho. Lucía regresó a casa más confundida que antes. Esa noche, mientras ayudaba a Camila con su tarea, su hija le hizo una pregunta que la sorprendió. «Mami, ¿tú crees que Alex está solo porque nadie le da una oportunidad?» Lucía se quedó callada, pensando en las palabras de su hija de 4 años. «¿Por qué preguntas eso, mi amor? Porque siempre se ve triste cuando nos ve pasar, como cuando tú estás triste pero tratas de que yo no me dé cuenta». Lucía abrazó a su hija, preguntándose si tal vez estaba siendo demasiado protectora o si su instinto maternal estaba correcto. Alejandro no había dormido bien en una semana. Cada mañana se despertaba esperando escuchar los pequeños golpecitos en su puerta, pero solo encontraba silencio. Desde su ventana podía ver a Camila caminando con su madre hacia la escuela, y algo en su pecho se apretaba cada vez que la niña volteaba hacia su casa. El lunes por la mañana, mientras tomaba su café, vio que Camila intentaba saludarle con la mano desde la calle, pero su madre la jaló del brazo y la obligó a seguir caminando. La expresión triste en el rostro de la niña lo persiguió todo el día. Durante la reunión de la junta directiva, su asistente le presentó los números trimestrales, pero Alejandro apenas prestaba atención. Su mente estaba en una niña de 4 años que quería ser la mejor lectora del mundo. «Señor Méndez, ¿aprueba el presupuesto para marketing?», le preguntó su director financiero. «Sí, como sea», respondió sin levantar la vista de sus papeles. Esa tarde, en lugar de quedarse trabajando hasta tarde como siempre, Alejandro salió temprano de la oficina. Tenía una idea. Pasó por una librería en el centro comercial más caro de la ciudad. Nunca había comprado libros para niños, pero se encontró perdido entre estantes llenos de colores brillantes y personajes divertidos. «¿Busca algo en particular?», le preguntó una empleada joven. «Libros para una niña de 4 años. ¿Le gusta leer?». «Qué lindo. ¿Es para su hija?». Alejandro vaciló. «Es complicado». La empleada le mostró varios libros. Cuentos de princesas, aventuras de animales, libros para aprender a leer. Alejandro compró 5, todos diferentes, y pidió que se los envolvieran en papel brillante. Esa noche esperó hasta que todas las luces del barrio se apagaran. Entonces salió de su casa con una bolsa pequeña y caminó hasta la casa de Camila y Lucía. Era un apartamento pequeño en un edificio de 2 pisos, con pintura descascarada y una escalera de metal que crujía. Dejó la bolsa junto a la puerta, con una nota que decía: «Para la futura mejor lectora del mundo, tu compañero de camino». Al día siguiente, desde su ventana, vio a Lucía encontrar la bolsa. La mujer miró hacia todos lados, confundida, antes de entrar a su casa. Alejandro esperó, nervioso, preguntándose si había hecho algo malo. Una hora después, Camila salió corriendo al pequeño balcón del apartamento con uno de los libros en las manos. Lo apretaba contra su pecho y miraba hacia la casa de cristal. Alejandro se escondió detrás de la cortina, pero pudo ver que la niña sonreía. Esa tarde, mientras revisaba correos electrónicos, escuchó ruidos en el parque pequeño que quedaba al final de la calle. Se asomó y vio a Camila jugando sola en el columpio roto. La cadena de uno de los lados estaba partida, haciendo que el asiento colgara torcido. La niña intentaba columpiarse, pero el columpio no funcionaba bien. Se bajó frustrada y se sentó en el pasto, hojeando uno de los libros que le había regalado. Alejandro cerró su laptop y se dirigió al garaje. Esa noche, después de que todo el barrio se durmiera, salió con una caja de herramientas que no había usado en años. No era muy bueno con las reparaciones, pero sabía lo básico. Su padre le había enseñado cuando era niño, antes de que todo se volviera complicado entre ellos. Trabajó durante 2 horas bajo la luz de su teléfono, arreglando la cadena rota y engrasando las partes oxidadas. Cuando terminó,
El columpio se veía como nuevo. Al día siguiente, Alejandro estaba en su oficina cuando escuchó gritos de alegría desde el parque. Se asomó por la ventana y vio a Camila columpiándose con una sonrisa enorme, subiendo más alto que antes. «¡Mami, mira! ¡El columpio está arreglado!», gritaba la niña. Lucía estaba parada junto al columpio, examinando las cadenas nuevas y los tornillos brillantes. Miró hacia la casa de cristal con expresión pensativa. Durante los siguientes días, Alejandro continuó con pequeños gestos. Arregló la cerca rota del parque, cambió el foco fundido del poste de luz cerca del apartamento de Camila y una mañana temprano barrió las hojas secas que bloqueaban el desagüe de la calle. Nunca se acercó a Camila ni a Lucía. Solo observaba desde lejos, asegurándose de que estuvieran seguras y cómodas. Un sábado por la mañana, mientras regaba las pocas plantas que tenía en su jardín, escuchó una voz pequeña. «¡Alex!». Levantó la vista y vio a Camila corriendo hacia la cerca que separaba su propiedad del parque. Lucía venía detrás, claramente tratando de alcanzarla. «Gracias por los libros», gritó Camila desde el otro lado de la cerca. «Ya leí 3. El del gato que vuela es mi favorito». Alejandro miró hacia Lucía, que se había detenido a unos metros de distancia. La mujer no parecía enojada, solo curiosa. «De nada», respondió él, su voz apenas audible. «¿Por qué arreglaste el columpio?». «Porque estaba roto». Camila sonrió como si esa fuera la respuesta más lógica del mundo. «Mi mami dice que eres muy misterioso, pero yo creo que solo eres tímido». Alejandro no supo qué responder. Lucía se acercó y tomó la mano de Camila. «Vamos, amor, el señor Méndez está ocupado. Espera, mami». Camila se dirigió a Alejandro otra vez. «¿Mañana puedes ser mi compañero de camino otra vez? Te extraño mucho». Alejandro miró a Lucía, esperando que dijera que no. Pero la mujer lo estudió con atención durante un largo momento antes de hablar. «Tal vez podamos hablar después». Lucía había trabajado 18 horas seguidas. Su turno normal en la oficina había terminado a las 5, pero después tuvo que quedarse hasta las 11 limpiando los pisos de un edificio completo porque una compañera se había enfermado. Sus ojos le ardían del cansancio y las manos le temblaban mientras manejaba su viejo carro hacia casa. Eran las 11:30 de la noche cuando por fin salió del estacionamiento. Camila estaría dormida en casa de la señora González, como siempre que ella trabajaba hasta tarde. Solo tenía que llegar, recoger a su hija y finalmente descansar. La calle estaba vacía y oscura. Lucía encendió la radio para mantenerse despierta, pero la música suave solo la hacía sentir más cansada. Sus párpados se sentían pesados como plomo. Por un momento, solo por un segundo, cerró los ojos. El carro se desvió hacia la derecha, subió a la banqueta y se estrelló contra un poste de luz con un ruido horrible de metal retorciéndose. El silencio que siguió fue peor que el accidente. Alejandro estaba leyendo reportes financieros cuando escuchó el estruendo. Al principio pensó que había sido un trueno, pero el cielo estaba despejado. Después escuchó las alarmas de los carros y voces gritando en la calle. Se asomó por la ventana y vio las luces intermitentes de emergencia iluminando la noche. Un carro pequeño y blanco estaba estrellado contra el poste de luz, justo a 2 cuadras de su casa. Su primer instinto fue cerrar las cortinas y regresar a su trabajo. Los accidentes no eran su problema, pero algo lo hizo mirar más de cerca. El carro era un Tsuru blanco, viejo y con una calcomanía de mariposa en la ventana trasera. El mismo carro que había visto todas las mañanas cuando Camila y su madre caminaban a la escuela. Alejandro dejó caer los papeles y corrió hacia la puerta. Llegó al lugar del accidente antes que la ambulancia. Lucía estaba inconsciente, con sangre corriendo por su frente. El airbag se había activado, pero ella había golpeado la ventana lateral. «Señora, ¿me escucha?», gritó tratando de abrir la puerta del conductor. Algunos vecinos se habían acercado, pero nadie sabía qué hacer. Alejandro logró abrir la puerta y revisó el pulso de Lucía. Estaba viva, pero necesitaba atención médica inmediata. «Alguien llame a una ambulancia», ordenó, aunque ya podía escuchar las sirenas acercándose. Lucía abrió los ojos lentamente. «Camila», susurró.
Mi hija está en casa de doña González. No se preocupe, yo me encargo, le dijo Alejandro tomando su mano. Usted solo quédese despierta. Los paramédicos llegaron y se hicieron cargo de la situación. Mientras subían a Lucía a la ambulancia, Alejandro se acercó a uno de ellos. ¿A qué hospital la llevan? Al Hospital General. ¿Es usted familiar? Alejandro vaciló. Soy un amigo. Después de que se llevaran a Lucía, Alejandro fue directamente a casa de la señora González. La anciana abrió la puerta en bata y con cara de susto. ¿Qué pasó? Escuché sirenas. Lucía tuvo un accidente. Está en el hospital. Vine por Camila. La señora González lo miró con desconfianza. ¿Y usted quién es? Soy Alejandro Méndez. Vivo en la Casa de Cristal. Camila y yo somos amigos. Después de explicar la situación, la señora González lo dejó llevarse a Camila, que estaba dormida en el sofá. La niña despertó cuando Alejandro la cargó. «Alex», murmuró confundida. «¿Qué pasó? ¿Dónde está mi mami?» «Tu mami está en el hospital, pero va a estar bien», le dijo tratando de sonar calmado. «Yo me voy a quedar contigo». En el hospital, Alejandro se sentó en la sala de espera con Camila dormida en sus brazos. La niña había llorado un poco cuando le explicó lo del accidente, pero después se había quedado dormida, abrazada a él. Era extraño. Alejandro no recordaba haber cargado nunca a un niño, pero se sentía natural tener a Camila recargada en su hombro, respirando suavemente contra su cuello. Los médicos finalmente salieron con noticias. Lucía tenía una conmoción cerebral leve y varios cortes, pero estaría bien. Podría irse a casa en la mañana. Alejandro pasó toda la noche en esa silla incómoda, con Camila durmiendo en sus brazos. Cada vez que la niña se movía o hacía algún ruido, él la tranquilizaba susurrándole que todo estaría bien. A las 6 de la mañana, Lucía despertó. Lo primero que vio fue a Alejandro, dormido en la silla junto a su cama, con Camila acurrucada contra su pecho. Los brazos del hombre rodeaban protectoramente a la niña. Por primera vez desde que había conocido a Alejandro Méndez, Lucía no vio al CEO millonario y misterioso. Vio a un hombre que había cuidado a su hija toda la noche, que había estado ahí cuando ella no pudo estarlo. Cuando Alejandro abrió los ojos y la vio despierta, su primera reacción fue de alivio. «¿Cómo se siente?» «Adolorida, pero bien». Lucía miró a Camila, que todavía dormía. «Gracias por cuidarla». «No tiene que agradecerme». «Sí, tengo que hacerlo». Lucía lo miró directo a los ojos. «No cualquier persona haría lo que usted hizo anoche». Alejandro no supo qué responder. En sus brazos, Camila comenzó a despertar. «¿Mami?» La niña levantó la cabeza y sonrió al ver a su madre. «¿Estás despierta?» Por primera vez en días, los tres estuvieron en el mismo lugar sin tensión ni desconfianza. Solo una familia improvisada, cuidándose mutuamente. 3 semanas después del accidente, la vida había encontrado una nueva rutina. Lucía se recuperaba lentamente en casa, mientras Alejandro llevaba a Camila a la escuela cada mañana. Los vecinos ya no se asomaban tanto. Se habían acostumbrado a ver al hombre de traje gris caminando de la mano con la niña de coletas despeinadas. Ese martes por la mañana, Alejandro notó a un hombre con cámara escondido detrás de un carro. Lo ignoró, pensando que tal vez era un turista o alguien tomando fotos del barrio. No fue hasta que llegó a su oficina que se dio cuenta del problema. Señor Méndez, su asistente, Patricia, entró corriendo a su oficina con una tablet en las manos. «Necesita ver esto inmediatamente». En la pantalla había una foto de él caminando con Camila, tomados de la mano. El titular decía, «CEO millonario y su familia secreta. ¿Alejandro Méndez tiene una hija que ha mantenido oculta?» «¿Qué diablos es esto?», murmuró Alejandro tomando la tablet. La nota especulaba sobre su relación secreta con Lucía y describía a Camila como la hija no reconocida del magnate de la tecnología. Había más fotos. Él ayudando a Lucía después del accidente, cargando a Camila en el hospital, comprando libros en la librería. El teléfono de su oficina comenzó a sonar sin parar. «Patricia, no recibas llamadas de periodistas y cancela todas mis citas de hoy». Pero el daño ya estaba hecho. A las 2 horas, la historia estaba en 5 sitios web diferentes. Los reporteros habían encontrado dónde trabajaba Lucía y la esperaban en la salida del edificio.
Lucía salió de su trabajo al mediodía y se encontró con una multitud de reporteros bloqueando la entrada. Señora Ramírez, ¿es cierto que Alejandro Méndez es el padre de su hija? ¿Cuánto tiempo llevan juntos? ¿Él les da dinero? Lucía se sintió mareada. Las preguntas la golpeaban desde todos los lados mientras las cámaras la seguían. No sé de qué hablan, logró decir. Por favor, déjenme pasar. Niega que tenga una relación con el CEO de Technovision. No tengo ninguna relación con nadie. Lucía empujó a los reporteros tratando de llegar a su carro. Esa tarde, las fotos de Lucía corriendo de los reporteros estaban en Internet, junto con especulaciones sobre la misteriosa mujer que conquistó al soltero más codiciado del país. Cuando Lucía llegó a casa, encontró a más reporteros esperándola en la puerta de su apartamento. En la oficina de Technovision, la junta directiva de emergencia no fue nada amigable. Alejandro, esto es inaceptable, dijo Roberto Vázquez, el presidente de la junta. La imagen de la empresa está en riesgo. ¿Por qué? Por caminar con una niña a la escuela, por tener una familia secreta, interrumpió Ana Castillo, la directora de marketing. Los inversionistas no confían en hombres que ocultan aspectos importantes de su vida personal. Yo no tengo una familia secreta porque no tengo familia. Alejandro se puso de pie. Son vecinos que necesitaban ayuda. Eso no es lo que dicen los medios. Roberto puso varios periódicos sobre la mesa. Mira estos titulares. El CEO y su amor prohibido. La familia oculta de Méndez. ¿Por qué escondía a su hija? Porque no es mi hija. Los inversionistas japoneses ya pidieron una explicación, continuó Ana. Dicen que si no puedes manejar tu vida privada, ¿cómo vas a manejar una empresa internacional? Alejandro sintió como si las paredes se cerraran sobre él. ¿Qué quieren que haga? Distanciarte. Públicamente. Haz una declaración diciendo que no tienes relación alguna con esas personas y que todo fue un malentendido. No. ¿Perdón? Dije que no. No voy a negar que ayudé a una madre soltera y a su hija. Roberto suspiró. Alejandro, entiende la situación. Si no controlas este escándalo, la Junta se verá obligada a reconsiderar tu posición como CEO. Esa noche, Lucía encontró un sobre debajo de su puerta. Dentro había una carta escrita a mano. Lucía, lamento mucho los problemas que esto ha causado. Nunca fue mi intención hacerles daño. Los reporteros seguirán molestándolas mientras crean que tenemos una relación. Por su seguridad y la de Camila, creo que es mejor que no nos veamos más. Les deseo lo mejor. Gracias por permitirme ser parte de sus vidas, aunque haya sido por poco tiempo. Alejandro. Lucía apretó la carta contra su pecho. Parte de ella se sintió aliviada de que el escándalo terminara, pero otra parte, una parte que no quería admitir, se sintió abandonada. Al día siguiente, cuando Camila preguntó por qué Alex no había venido a caminar con ella, Lucía no supo qué decirle. ¿Hice algo malo, mami? No, mi amor. Los adultos a veces hacemos las cosas complicadas. Ya no vamos a ver a Alex. Lucía miró hacia la casa de cristal, donde podía ver la silueta de Alejandro en su oficina. No lo sé, Camila. No lo sé. Esa noche, por primera vez en semanas, la casa de cristal se veía exactamente como lo que era. Una prisión transparente, donde un hombre se había encerrado voluntariamente, lejos de todo lo que podría hacerlo feliz. La casa de cristal nunca había sido tan silenciosa. Alejandro llevaba una semana completa sin escuchar los pequeños golpes en su puerta, sin ver a Camila corriendo por la calle con su mochila gastada, sin intercambiar miradas con Lucía cuando pasaban frente a su ventana. Era exactamente lo que había tenido durante 3 años antes de conocerlas, pero ahora el silencio se sentía diferente. Se sentía vacío. En su escritorio estaba la mochila de Camila, la que había olvidado en su carro la noche del accidente. Era pequeña, rosa con manchas de pintura, y tenía un conejito de peluche cosido en la parte de atrás que ya estaba perdiendo un ojo. Alejandro la había estado mirando todos los días, sin saber qué hacer con ella. Sabía que debía regresársela, pero eso significaría romper la promesa que se había hecho a sí mismo de mantenerse alejado. Los reporteros habían dejado de molestar después de su declaración pública. Había dicho exactamente lo que la junta directiva quería escuchar.
No tengo ninguna relación personal o familiar con las personas mencionadas en los medios. Simplemente ayudé a una vecina en una emergencia, como haría cualquier ciudadano responsable. Las palabras le habían sabido a ceniza en la boca. Su teléfono sonó. Era Patricia. Señor Méndez, tiene una llamada del señor Vázquez. No estoy para nadie. Insiste en que es urgente. Alejandro suspiró y tomó la llamada. ¿Qué quieres, Roberto? Alejandro, excelentes noticias. Los japoneses están contentos con tu manejo de la situación. El contrato está prácticamente cerrado. Perfecto. Suenas distante. ¿Todo bien? Alejandro miró la mochila de Camila. Todo está como querían que estuviera. Después de colgar, se dirigió a la cocina para prepararse un café. Mientras esperaba a que la cafetera terminara, escuchó voces en la calle. Se asomó por la ventana y vio a Camila jugando sola en el parque, empujando un carrito de muñecas. La niña había crecido un poco en la semana que no la veía. Su cabello estaba más largo y tenía puesta una blusa amarilla que no reconocía. Se veía feliz jugando, pero había algo en su postura que le resultaba familiar. Era la misma soledad que él había sentido cuando era niño. Alejandro observó durante 20 minutos. Camila construía castillos de arena imaginarios, les hablaba a sus muñecas, se columpiaba sola en el columpio que él había arreglado. No había otros niños en el parque. Cuando ella miró hacia su casa, Alejandro se escondió detrás de la cortina. Pero no fue lo suficientemente rápido. Camila lo había visto. La niña se bajó del columpio y caminó hasta la cerca que separaba el parque de su propiedad. Se quedó ahí parada, sin decir nada, solo mirándolo. Alejandro se alejó de la ventana, pero la imagen de Camila esperando en la cerca lo siguió por toda la casa. Esa noche no pudo dormir. Se levantó a las 3 de la mañana y caminó por toda su casa vacía. Tenía 17 habitaciones, 6 baños, una cocina que nunca usaba, una sala que nunca tenía visitas y una oficina llena de documentos de trabajo. Era exactamente lo que había querido. Un espacio donde nadie pudiera molestarlo, donde no tuviera que preocuparse por otras personas, donde pudiera controlar todo. Pero por primera vez se preguntó para qué servía controlar todo si no había nada que realmente valiera la pena controlar. Se detuvo frente al espejo del pasillo. El hombre que lo miraba de vuelta era exitoso, rico, poderoso. También estaba completamente solo. Regresó a su oficina y tomó la mochila de Camila. La abrió cuidadosamente. Adentro había 3 libros de la escuela, algunos crayones rotos, una fotografía pequeña de Camila con Lucía y una hoja de papel doblada. Desdobló el papel y encontró un dibujo hecho con crayones. Había 3 figuras, una pequeña con coletas, una mediana con cabello largo y una alta con traje. Arriba, con letras torcidas, decía: «Mi familia». Alejandro se quedó mirando el dibujo durante mucho tiempo. En la esquina inferior, Camila había escrito: «Para Alex, mi compañero de camino favorito». Por primera vez en años, Alejandro sintió que se le llenaban los ojos de lágrimas. Se había pasado toda su vida adulta construyendo muros para protegerse, pero ahora se daba cuenta de que esos muros no lo protegían de nada. Solo lo mantenían prisionero de su propia soledad. Miró hacia la ventana, hacia el apartamento donde vivían Camila y Lucía. Las luces estaban apagadas, pero sabía que al otro lado de esas paredes había risas, conversaciones, abrazos antes de dormir, todo lo que él nunca había tenido y todo lo que había rechazado cuando finalmente se le había presentado. Dobló el dibujo y lo guardó en su cartera junto a su identificación y sus tarjetas de crédito. Por primera vez en su vida, llevaba algo que no tenía valor monetario, pero que valía más que todos sus contratos millonarios. Llevaba la prueba de que por un momento había sido parte de algo real. Había llovido toda la noche. Las calles estaban llenas de charcos y el cielo seguía gris y pesado cuando Alejandro se despertó esa mañana de lunes. Se había quedado dormido en su oficina, con la cabeza sobre el escritorio y el dibujo de Camila todavía en sus manos. Se levantó con el cuello adolorido y miró hacia la ventana. Eran las 7 de la mañana, la hora exacta en que Camila solía tocar a su puerta. Pero ya no lo haría más. Se duchó y se puso su traje gris de siempre, pero en lugar de dirigirse a su oficina,
tomó las llaves del carro y se dirigió al garaje. En el asiento trasero estaba la mochila de Camila, junto a una bolsa que había preparado la noche anterior. Manejó hasta el centro comercial y esperó a que abriera la tienda de mochilas escolares. Buscó entre todas las opciones hasta encontrar una exactamente igual a la de Camila, rosa con manchas de pintura y un conejito cosido en la parte de atrás. El empleado le dijo que era el último modelo de esa serie, que ya no los fabricaban. «Es perfecta», dijo Alejandro pagando sin preguntar el precio. Después fue a la librería y compró 5 libros más, todos diferentes a los que le había regalado antes. Quería que Camila siguiera su sueño de leer todos los libros del mundo. A las 8:30 estaba parado frente a la escuela, bajo la lluvia, con la mochila nueva en una mano y un paraguas en la otra. Los otros padres lo miraban extraño, pero él no les prestó atención. Esperó. A las 9:10 vio a Lucía y Camila doblando la esquina. Venían caminando rápido tratando de esquivar la lluvia. Camila llevaba puesta una chamarra amarilla demasiado grande para ella y saltaba sobre los charcos. Cuando la niña lo vio, se detuvo en seco. «Alex», gritó y corrió hacia él sin importarle la lluvia. Alejandro se arrodilló y abrió los brazos. Camila se lanzó contra él, empapándolo completamente. «Te extrañé mucho, mucho, mucho», le dijo abrazándolo fuerte. «¿Por qué no viniste a caminar conmigo?» «Porque fui un tonto», respondió Alejandro, sintiendo que se le rompía la voz. «Pero ya estoy aquí». Lucía se había acercado lentamente. Tenía el cabello mojado y una expresión cautelosa en el rostro. «Alejandro, los reporteros...» «Ya no me importan los reporteros», la interrumpió él poniéndose de pie pero sin soltar la mano de Camila. «Me importan ustedes». Le entregó la mochila nueva a Camila. «Tu otra mochila se quedó en mi carro. Pensé que tal vez necesitabas una nueva para seguir guardando todos los libros que vas a leer». Los ojos de Camila se iluminaron. «Es igualita a la mía. Hasta tiene conejito». «Y hay libros nuevos adentro», añadió Alejandro, «para la futura mejor lectora del mundo». Camila abrió la mochila y encontró los 5 libros. Los abrazó contra su pecho como si fueran tesoros. «Mami, mira, Alex me trajo libros nuevos». Lucía miró a Alejandro con lágrimas en los ojos. «No debería aceptarlos. Los medios van a...» «Que hablen lo que quieran», dijo Alejandro. «He pasado toda mi vida preocupándome por lo que piensen otros. Por primera vez quiero hacer lo que siento que es correcto». La lluvia seguía cayendo, empapándolos a los 3. Otros padres habían entrado a la escuela con sus hijos, pero ellos se quedaron parados en la banqueta. «¿Qué sientes que es correcto?», preguntó Lucía, con voz temblorosa. Alejandro la miró directo a los ojos. «Noquiero ser solo su vecino. No quiero ser solo el hombre que arregla columpios en secreto o que deja libros en su puerta. Quiero ser parte de sus vidas. Quiero ser... ¿Familia?», terminó Camila, tomándolo de la mano. «Sí, quiero ser familia». Camila saltó de alegría, salpicando agua por todos lados. «Mami, ¿escuchaste? Alex quiere ser nuestra familia. ¿Eso significa que ahora tengo un papá?». Lucía se cubrió la cara con las manos y comenzó a llorar. Pero no eran lágrimas de tristeza. «Camila, cariño, las cosas no son tan simples». «Pero pueden serlo», interrumpió Alejandro. «Si tú quieres, si me das una oportunidad». Lucía lo miró a través de las lágrimas. Vio al hombre que había cuidado a su hija durante una noche entera en el hospital, que había arreglado en secreto todos los problemas pequeños de su barrio, que había sacrificado su reputación para protegerlas. «Los reporteros van a regresar», le advirtió. «Que regresen. Esta vez les voy a decir la verdad». «¿Cuál es la verdad?». Alejandro tomó las manos de ambas, de la mujer y de la niña, que habían cambiado completamente su mundo. «Que ustedes son lo mejor que me ha pasado en la vida. Y que no voy a esconderme más». Camila gritó de felicidad y los abrazó a ambos. «Ahora sí tengo una familia completa, y Alex puede ser mi compañero de camino para siempre». Bajo la lluvia, los 3 se abrazaron como si fuera lo más natural del mundo, como si siempre hubieran estado destinados a encontrarse. 6 meses después, la calle se veía diferente esa mañana de primavera. El sol brillaba entre las nubes y los árboles del barrio habían florecido, llenando el aire con un aroma dulce.
Alejandro caminaba por la banqueta tomado de la mano derecha de Camila, mientras Lucía iba del otro lado, balanceando suavemente los brazos unidos de los tres. Camila llevaba su mochila nueva, aunque ya no se veía tan nueva. Después de 6 meses de uso diario, tenía algunas manchas de lodo, y el conejito cosido había perdido definitivamente un ojo. Pero seguía siendo su mochila favorita, especialmente porque ahora siempre estaba llena de libros nuevos. «Alex, ¿sabías que ya leí 27 libros?» preguntó Camila dando pequeños saltitos mientras caminaban. «La maestra dice que soy la mejor lectora de mi salón». «Pronto vas a ser la mejor lectora de toda la escuela», respondió Alejandro, apretando su manita. «Y después del mundo entero». «Exacto, y cuando sea la mejor lectora del mundo, voy a escribir un libro sobre nosotros». «¿Sobre nosotros?», preguntó Lucía sonriendo. «Sí. Se va a llamar El Señor de la Casa de Cristal que aprendió a amar. ¿Te gusta el título, Alex?» Alejandro se rió. Camila tenía razón. Él había vivido en una casa de cristal por años, pero no fue hasta conocer a estas dos mujeres que realmente aprendió lo que significaba amar. Los primeros meses habían sido difíciles. Los reporteros regresaron cuando se supo que él y Lucía habían comenzado una relación real. Esta vez, en lugar de esconderse, Alejandro había dado una conferencia de prensa. «Conocí a una niña extraordinaria que me enseñó que la vida es más que trabajo y dinero», había dicho frente a las cámaras. «Y conocí a una mujer increíble que me mostró lo que significa realmente cuidar de alguien. Si eso es escandaloso, entonces estoy orgulloso del escándalo». La junta directiva no había estado contenta, pero los números de la empresa siguieron creciendo. Resultó que los clientes confiaban más en un CEO que tenía familia que en uno que vivía completamente aislado. «¿En qué piensas?», le preguntó Lucía, notando que se había quedado callado. «En lo diferente que se ve todo ahora», respondió Alejandro señalando la calle. «Los mismos edificios, los mismos árboles, pero todo se ve más vivo». Era verdad. El barrio no había cambiado, pero él sí. Ya no veía solo un lugar por donde pasar rápidamente en su carro. Ahora conocía a cada vecino. Sabía qué flores plantaba la señora González, cuándo nacerían los cachorros de la perra de don Martínez, qué días ponían películas infantiles gratis en el parque. Se había vuelto parte de una comunidad. «Miren», dijo Camila, deteniéndose frente al parque. «Hay niños nuevos en el columpio». Efectivamente, una familia se había mudado al barrio y sus 2 hijos pequeños jugaban en el columpio que Alejandro había reparado meses atrás. La mamá los vigilaba desde una banca, leyendo un libro. «¿Puedo ir a jugar con ellos después de la escuela?», preguntó Camila. «Por supuesto», respondió Lucía. «Pero primero tienes que terminar tu tarea». «Ya la terminé anoche. Alex me ayudó con las sumas difíciles». Alejandro sonrió. Nunca pensó que ayudar con tarea de primaria sería una de sus actividades favoritas, pero había descubierto que le encantaba ver cómo funcionaba la mente de Camila, cómo hacía preguntas que él nunca se había planteado. Llegaron a la puerta de la escuela. Como siempre, Camila los abrazó a ambos antes de entrar. «Los veo en la tarde. Y Alex, no olvides que hoy es el día de hornear galletas». «No lo olvido», le prometió. «Compré todos los ingredientes ayer». Camila entró corriendo a la escuela, gritándole a su maestra que sus papás la habían acompañado otra vez. Los otros padres ya estaban acostumbrados a ver a Alejandro ahí todas las mañanas. Algunos incluso lo saludaban. Mientras regresaban a casa caminando, Alejandro y Lucía se tomaron de la mano. Ella trabajaba menos horas ahora. Alejandro había insistido en ayudarla financieramente, pero lo había hecho con cuidado, asegurándose de que Lucía nunca sintiera que perdía su independencia. «¿De verdad no te arrepientes?», le preguntó Lucía de repente. «¿De qué?». «De todo esto, de cambiar tu vida tan drásticamente por nosotras». Alejandro se detuvo y la miró. «Lucía, yo no cambié mi vida por ustedes. Ustedes me dieron una vida. Antes solo existía. Ahora vivo». Cuando llegaron a casa, Alejandro ya no vio su casa de cristal como una prisión. Las paredes transparentes ya no servían para mantener alejado al mundo, sino para que el mundo pudiera ver la felicidad que había adentro. En la mesa de la cocina
Estaban los libros que Camila había dejado la noche anterior junto a un dibujo nuevo que había hecho en la escuela. Esta vez había 4 figuras: él, Lucía, Camila y un perrito pequeño. Arriba decía, mi familia verdadera. Y por primera vez en su vida Alejandro supo exactamente lo que eso significaba. ¿Te emocionó la historia de Alejandro, Lucía y Camila? Esta hermosa historia nos demuestra que el amor verdadero puede aparecer cuando menos lo esperamos y transformar completamente nuestras vidas. Si esta historia tocó tu corazón tanto como el nuestro, no olvides darle like a este video y compartirlo con esa persona especial que necesita recordar que nunca es tarde para abrir el corazón. A veces las familias más hermosas se forman de las maneras más inesperadas, y como Camila nos enseñó, todos merecemos tener un compañero de camino en la vida. ¿Crees que Alejandro tomó la decisión correcta al arriesgar todo por amor? ¿Has vivido alguna situación donde tuviste que elegir entre la comodidad y la felicidad verdadera? Cuéntanos en los comentarios qué fue lo que más te gustó de esta historia. Y si te suscribes al canal tendrás acceso a muchas más historias que te harán reflexionar sobre el amor, la familia y las segundas oportunidades. Y no olvides contarnos de qué país nos estás viendo. Nos encanta saber que nuestras historias llegan a corazones de todo el mundo.